Bienvenido, bienvenida nuevamente. Estamos hablando de búsqueda de bibliografía, de búsqueda de documentos académicos. Hemos planteado la importancia de seguir una serie de pasos o de momentos que tienen que ver con las estrategias de búsqueda en la literatura existente, la selección de fuentes recopiladas mediante criterios de inclusión y exclusión y exclusión, la evaluación y extracción de datos bibliográficos y el análisis de datos bibliográficos. Hablamos de estrategias de búsqueda como ejemplos, palabras claves, frases de control, criterios de selección, truncamiento, operadores booleanos, como la selección de fuentes mediante criterios de inclusión y exclusión. Discutimos la importancia de pensar como investigadores el tipo de revisión que se va a llevar a cabo, la revisión exhaustiva o la revisión representativa, y las decisiones que uno debe tomar teniendo en cuenta asuntos prácticos como el tiempo, los recursos, el número de investigadores, etcétera. Em, Como criterios de inclusión y exclusión planteábamos asuntos como el contexto, la población, la aproximación teórica, el tratamiento metodológico, los instrumentos, el análisis. En otras palabras, lo que uno procura hacer es encontrar fuentes que de manera muy alta, muy cercana, tengan un grado de similitud, de semejanza al proyecto de investigación que se ha planteado, porque de esa manera pues resultarán mucho más congruentes y pertinentes. A estas fuentes ya no le haremos una lectura de tipo exploratorio como en el paso de estrategias de búsqueda, haremos más bien una lectura de corte selectivo o una lectura selectiva que buscará identificar apartados, secciones significativas o relevantes al proyecto de investigación que se está desarrollando con el fin de localizar, identificar, rastrear definiciones, tipologías o clasificaciones, perspectivas, resultados, hallazgos, conclusiones que tengan un gran valor para el trabajo que el investigador está desarrollando. A continuación, pues tenemos un paso bastante importante, exigente, que es el de evaluación y extracción de datos bibliográficos. Una vez ya se tiene determinadas las fuentes académicas que se van con las que se va a trabajar, con las que se va a construir un aparato crítico para la teoría, estas fuentes deben ser leídas y deben ser revisadas, deben ser tratadas de manera más cuidadosa en cada una de ellas. En este paso, en este momento, se elaboran fichas bibliográficas. La mayoría de ellas son fichas bibliográficas de contenido porque el contenido que se extrae o lo que se extrae de las fuentes académicas pueden ser citas. A esas fichas se llaman fichas bibliográficas de contenido o de contenido textual o fichas bibliográficas textuales. También se puede extraer de las fuentes con que el autor cuenta definiciones. Se pueden hacer resúmenes. Se pueden construir también reseñas o comentarios personales. O algunos investigadores trabajan con una posibilidad de fichas bibliográficas o fichas de trabajo o fichas de contenido mixto. Ese tipo de fichas de trabajo mixto resultan convenientes para los a propósitos de un trabajo de pregrado, de maestría, de doctorado, porque permiten ellas, por su naturaleza, combinar el uso de citas, definiciones, resúmenes, reseñas y comentarios. Para elaborar estas fichas bibliográficas de contenido mixto o mixtas, se requiere un ejercicio de lectura analítica que permite separar lo esencial de lo secundario, las evidencias de los supuestos, lo argumentado y discutido de lo descriptivo y enunciado. Es decir, es un ejercicio exigente de mm, compromiso lecto-escritural. Inicialmente lectura, porque entrará a seleccionar, a evaluar la calidad de la información que tiene la fuente académica y a partir de ella extraerla o llevarla
a unas fichas bibliográficas que se convertirán en una herramienta de trabajo del investigador. Ahora bien, hablar de fichas bibliográficas implica también pensar en tipos de fichas, implica también pensar en unos ejercicios que los investigadores hacemos de elaboración de fichas. Y me gustaría compartir con ustedes un, una segunda posibilidad, un segundo material que tendrá que ver con fichas bibliográficas. Las fichas bibliográficas, pues, lo que buscan, como lo vimos, es evaluar y extraer la información, los datos de las fuentes académicas que se seleccionaron, se incluyeron y se excluyeron, que se seleccionaron, perdón, que se buscaron de una manera seleccionada por palabras y frases y por unos ejercicios del uso de truncamiento, operadores booleanos y aquellas que después de aplicarse unos criterios de inclusión quedan. Ahora bien, dijimos que hay varias posibilidades de fichas. La ficha más común, la más aconsejada, es la ficha bibliográfica de contenido mixta o de trabajo. Algunos también la llaman una ficha de trabajo mixta, que es un instrumento de síntesis, de sistematización y de organización de la información que está en una fuente, que puede ser un libro, un artículo de revista, por su por su importancia, pues la información que se debe extraer debe ser la más fundamental, la más pertinente, por lo tanto esta ficha debe ser se debe constituir una herramienta de trabajo práctica, breve, concisa, que recolecte los datos más importantes. Generalmente, ¿cómo se estructura? Tiene un título, el título completo del libro, del capítulo, del artículo. Si hay un subtítulo también se coloca. Los autores, el año de edición, la ciudad o de publicación, la ciudad, la editorial o si es revista, la revista, el volumen, el número de páginas. Eh, Acá hay algunas mm, secciones que el investigador puede o no decidir colocar, dependerá de su propia naturaleza, de su propio ejercicio, de sus capacidades, pero se sugiere que se identifique el tipo de texto que se está leyendo, si es un artículo reflexivo con un discurso mayoritariamente expositivo, por ejemplo, que se coloque el tema y el subtema que esa fuente trata. Y acá se trata de colocar brevemente una especie como de esquema o esquejo temático, es decir, qué tema y qué subtemas aparecen en esta fuente. Se puede trabajar el resumen y la reseña. Un resumen analítico, lo que intentará dar cuenta es en un párrafo muy corto qué es lo que propone el autor en esta fuente, cuál es su tesis, qué ideas secundarias o complementarias más sugerentes, más potentes el investigador siente que se deben traer a la ficha bibliográfica y qué conclusiones, qué resultados logra el autor de la fuente académica y el investigador la traspasa o la traslada al resumen analítico. En el resumen crítico, lo que hace el investigador es hacer una especie de mirada sintética, pero dando cuenta de la elaboración lógica, de la construcción sólida de ese documento. La reseña es la opinión, es la perspectiva del que lee el documento, del que elabora la ficha bibliográfica. Entonces es la sección de en donde se pueden apreciar comentarios que dan cuenta de aciertos, de falencias, de críticas o elogios al texto o al autor. Se puede hacer incluso sugerencias, recomendaciones que a uno como investigador también le sirve para tenerlas presente y buscar otras fuentes que las satisfagan. De la fuente también se puede extraer conceptos o definiciones claves, generalmente un máximo de 5, de 2, 3, 4, 5. Se pueden sacar citas textuales directas que el investigador siente son muy relevantes, muy sugerentes, muy pertinentes y al final pues se espera que se identifique quién elaboró la ficha bibliográfica. Las fichas bibliográficas, muy importante tener en cuenta, solamente anotarse aquello que sea de importancia fundamental, por una parte. Muy también necesario sintetizar las anotaciones, los comentarios. La idea es que esta sea una ficha fácil de manejar, de trabajar con ella. Entonces no queremos una ficha de 2 páginas, queremos una ficha muy sencilla de una página y media. Siempre es importante anotar
las referencias de manera completa, el nombre del autor, el título del documento, hacer clara la distinción si este es un capítulo de libro, un artículo de revista, pero si es un artículo de revista de reflexión o de investigación o de revisión, si es una ponencia, etcétera. Y la ficha de lectura, como ya se dijo, debería ser una hoja por 2 caras máximo. La idea es que sea de muy fácil consulta y que sea sintética y crítica a la vez. A continuación, pues acá tenemos un modelo, así más o menos luce un formato de trabajo mixto, una ficha bibliográfica de formato de trabajo mixta, esa ficha bibliográfica mixta, pues el título del documento, los autores, el tipo de texto, tema y subtema, resumen analítico, resumen crítico, reseña, concepto de definiciones, citas directas y responsables. Como lo dije anteriormente, no es necesario tener todos los apartados, dependerá de los intereses del investigador, de su capacidad, si los quiere o no dejar, pero estos son los más comunes que uno encontraría en una ficha bibliográfica de trabajo mixta, una ficha de contenido mixto. Acá simplemente esto es un ejemplo que quería mostrar de una ficha bibliográfica de trabajo mixto que yo realicé para un trabajo hace algunos años. Entonces acá está el título de la fuente, tendencias globales y locales en la formación docente, en la formación de docentes de lenguas extranjeras. Los autores, este es un artículo de revista indexada, entonces el apellido la inicial de esta autora, una colega de la Universidad del Valle, Rosalba Cárdenas, Tendencias Globales y Locales, el título, la revista, en este caso la revista Ícala, mm, el título de la revista, tenemos acá el número, perdón, el volumen y el número, seguido de las páginas, y esta revista indexada apareció a través de una búsqueda en PubIndex, PubIndex, una base de datos de Colciencias. Y a continuación, pues vendrá lo que yo como autor de esta ficha bibliográfica de contenido mixto logré construir. ¿Qué tipo de texto es? Un artículo de investigación derivado de un estudio descriptivo comparativo con marcado discurso de carácter expositivo. El tema central del artículo es la formación de docentes de lenguas extranjeras. Los subtemas presentes en el artículo son tendencias globales en formación de docentes, en formación docente, perdón, modelos de formación docente basados en teorías de aprendizaje y tendencias locales en su formación docente. El resumen analítico que yo logro identificar, es decir, cómo veo la construcción de este artículo, es un artículo que está dividido en 3 grandes secciones. El primer apartado, elementos de la formación, hace una breve exploración de algunos autores que hablan sobre aspectos relevantes en la educación de profesores. Y hay algo de otras pistas. Por otra parte, la segunda sección, tendencias globales de formación de docentes de lengua extranjera, hace una extensa revisión de la literatura para proponer, entre otras cosas, elementos constitutivos de la enseñanza de lengua extranjera, modelos de formación, tipos de conocimiento. Y finalmente, el tercer apartado, tendencias locales de formación de docentes de lengua extranjera, brinda los resultados de un análisis de las interacciones y tendencias detectadas. Ahí está el resumen analítico, pero también puedo hacer un resumen crítico que tendrá que ver con qué noto yo en la construcción del documento. En este caso, el artículo contiene 3 grandes momentos en el planteamiento de su argumentación. En la introducción, Cárdenas hace una breve exposición para despertar el interés del lector. A continuación, Cárdenas hace la presentación y el desarrollo de una revisión de corte comparativo contrastivo. En consecuencia, esta sección se presenta como una estructura dialogada entre varios autores. Finalmente, Cárdenas cierra su argumentación señalando hallazgos pertinentes. Si ustedes se dan cuenta, lo que uno puede observar en esta sección crítica es un acercamiento a la elaboración textual del documento. La reseña, que es mi opinión, entonces, en mi opinión, el artículo Tendencias Globales y Locales es un sólido texto que da cuenta de los resultados de una investigación que permite caracterizar y comparar diferentes modelos. Si va dando pistas, considero que el discurso académico empleado resulta tanto claro como preciso. En general, recomiendo este artículo como un texto orientador. Encuentro en este texto 3 conceptos claves
campos esenciales de la formación de docentes, enseñanza de lengua extranjera, interteaching, y selecciono 4 citas que me parecen relevantes. Bueno, con este ejemplo termino y cierro este segundo video.